Mientras la capitana se agachaba para tratar de establecer una conexión con la niña, un miembro de la tripulación se acercó con pasos decididos. Era Ember, un joven ingeniero con una mente analítica y notable. Capitana, comenzó con formalidad, creo que tras mis evaluaciones y observaciones, es fundamental que analicemos la situación. La capitana se enderezó, su curiosidad despertándose. ¿Te refieres a que estabas evaluando nuestros resultados? Preguntó sintiendo que la conversación podía revelar algo crucial. Así es, dijo Ember, diciendo un gesto hacia la dirección donde se habían ido las máquinas. Pero debemos de considerar que ellos también están analizando a su manera. Estamos ante una evaluación mutua. La capitana sonrió sintiendo agradecido por la presencia de Ember. Eres magnífico, Ember, lo elogió y su tono lleno de admiración. Gracias, capitana, respondió él con una modestia, pero su expresión se tornó seria de inmediato. Sin embargo, sugiero que lo mejor sea alejarnos de este lugar. No debemos arriesgarnos al encuentro nuevamente, especialmente ahora que tenemos a alguien con nosotros cuyas intenciones desconocemos. Señaló directamente hacia la niña, quien permanecía a un lado observando con una calma inquietante. Debemos de ser lo más discretos posibles, continuó Ember. Si se trata de algún tipo de rastreo planificado, volver a estar en línea de fuego sería un error fatal. La capitana lo miró sospechando sus palabras. Ember tenía una mente brillante y su capacidad para percibir detalles que otros pasaban por alto era inundable en momentos como este. Tienes razón, no podemos permitir descuidar a ninguno de los dos frentes. ¿Cuál sería nuestra dirección entonces?, preguntó Serfin, ansioso por saber si se dirigían hacia la seguridad o a la guerra. Primero debemos de alejarnos de estas ruinas e incrementar nuestra velocidad. La capitana se dirigió al timón, observando cómo su tripulación reaccionaba. Ember preparaba las velas para un rumbo evasivo. Necesitamos salir de este sector antes de que nos acerquen la tormenta. Entendido, respondió Ember, volviendo a su estación y comenzando a coordinar a los demás en la cubierta para ejecutar las instrucciones de la capitana. Mientras el barco se alejaba lentamente del caos, la niña se mantuvo al margen, observando la danza frenética de la tripulación. Había algo en su expresión inexpresiva que seguía preocupando a la capitana. No sabía qué la había llevado a encontrarla en medio de la angustia, pero sentía que el destino de ambas estaban entrelazadas de alguna manera. ¿Te gustaría ayudar, pequeña?, preguntó la capitana, volviendo a acercarse hacia ella. Sabía que mantener la conexión era esencial, aun cuando las respuestas aún no llegaran. Finalmente la niña levantó la vista. Su mirada profunda y serena, con una leve inclinación de cabeza, acordó asistir. Perfecto. Necesitamos cada mano disponible, comentó la capitana, con una sonrisa suave. Pero por favor, mantente cerca de mí. A medida que el barco siguió su curso, alejándose del lugar donde el peligro había acechado, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. Aún quedaban muchas cuestiones sin respuesta, y la incertidumbre que giraba en torno a la niña podía ser tanto una bendición como una maldición. El barco se alejaba rápidamente de aquel sector de alto riesgo, dejando atrás el eco de la destrucción y el pavor que había marcado su reciente enfrentamiento. La calma comenzó a instalarse en la cubierta y la tripulación respiró un poco más aliviada, aunque la tensión aún se sentía en el aire. De repente un destello de movimiento acaparó la atención de todos. Un majestuoso lobo blanco apareció en la cubierta, su pelaje brillando como la nieve recién caída y sus ojos azules resplandecían con una intensidad casi sobrenatural. La niña, al verlo, dio un paso atrás asustada y aterrorizada por su presencia. La capitana observó el encuentro con calma. No te preocupes, pequeña, dijo con suavidad, intentando calmarla. Es solo una vieja amiga, se llama Nieve. Sin embargo, la reacción de la niña fue de pánico. Se ocultó tras la capitana, temerosa de que el animal que parecía un espectro de su propia ansiedad. En su mente, la capitana comenzó a recibir visiones de Nieve, quien se enlazaban con su conciencia a través de una conexión que había perdurado a lo largo de los años.
Nieve me dice que ya había visto a esta niña en las ruinas buscando algo de comida, pensó la capitana, mientras se pasaba una mano por el cabello. De repente sintió una ola de tristeza inundarla al escuchar que la pequeña había sufrido tanto. Me dice que no habla porque unos hombres le cortaron la lengua cuando abusaban de su madre para que ella no gritara. Las palabras de Nieve resonaron en su mente, sorprendiendo a la capitana ante la profundidad del dolor que la niña había soportado. Con un movimiento delicado, Nieve se acercó a la niña, pero dejó una distancia prudente, consciente de que su presencia podía ser intimidante. Pero antes de que me aleje, le transmitió Nieve en la mente de la capitana: ella me ha soñado, piensa que soy aquel lobo feroz del que no puedes escapar. La capitana entendió la conexión y trató de transmitirlo en palabras, y le dijo suavemente, reconociendo el nombre que resonaba en su mente: eres ese lobo, amiga de todas las criaturas. Nieve no quiere asustarte. A medida que Nieve se retiraba lentamente, la niña se aferró aún más a la capitana, sus ojos desbordados, miedos y confusión. Pequeña, susurró la capitana, volviéndose hacia ella con una calidez que deseaba transmitir: no tengas miedo. Nieve solo quiere ayudarte. Ella es mi amiga. Aquí estás a salvo. La mirada de Luna se suavizó levemente, y por un breve momento el miedo dio un paso hacia la curiosidad. Aunque aún temía el lobo blanco, en su interior comenzó a reconocerlo como un aliado, como algo más que una bestia. Su intuición, aunque herida, creía creer en la bondad. Nieve, observando el momento con una sabiduría ancestral en su mirada, hizo un movimiento suave, manteniéndose cerca pero sin invadir el espacio de la pequeña. En un instante la conexión se hizo más fuerte. Nieve entendía el vehículo que se formaba era una criatura de dignidad y poder que también había sufrido, y que podría reconocer el sufrimiento de Luna como un reflejo de su propia historia. Vine a protegerte, le dijo Nieve en su mente. Aunque no podía hablar, su energía pulsaba en el aire. No temas, pequeña, eres más fuerte de lo que piensas. Luna, en medio de la confusión, sintió una ola de calidez en su corazón. Tal vez ese lobo blanco no era solo un espectro en sus miedos, sino una sombra de esperanza en su vida. Con un leve temblor, lentamente dejó de aferrarse a la capitana, y por un instante se atrevió a dar un paso hacia adelante. La capitana sonrió, observando cómo la conexión comenzaba a formarse entre las dos, un lazo que podía sanarlas a ambas. Todo estaría bien, susurró, deseando que sus palabras llegaran hasta el alma de la niña. Luna miraba a la niña, sintiendo cómo su corazón se volvía más pesado por la carga que ambas llevaban. Justo en ese momento, un miembro de la tripulación se acercó a ella con prisa, un mapa extendido entre sus manos. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y decisión. «Capitana», dijo señalando el mapa con urgencia, «he observado esto. Parece que están planeando algo en contra de nosotros. Están intentando identificar nuestras debilidades, o en otras palabras, buscando nuestras habilidades para usarlas a su favor». Luna se inclinó sobre el mapa, indecisiva en su atención. Las marcas inquietantes y las anotaciones casi garabateadas reflejaban su creciente inquietud. «¿Estás seguro de esto?», preguntó, escaneando su rostro con una mirada crítica. El joven, con la voz entrecortada, respondió: «No puedo asegurarlo al 100%, capitana. Esta batalla es difícil. Estamos enfrentando a una inteligencia artificial que parece adaptarse con cada movimiento que hacemos». Luna se enderezó con el ceño fruncido, comprendiendo la gravedad de la situación. Aquella inteligencia artificial no solo era un enemigo formidable, era astuta y calculadora, capaz de anticipar sus movimientos. La idea de que estuviera monitoreando sus habilidades y analizando sus estrategias para desbaratarlas le inquietó profundamente. «¿Cuáles son las implicaciones de esto?», preguntó, manteniendo su voz firme a pesar de la creciente ansiedad. «¿Cómo podemos contrarrestar esto?». «Si tienen un plan en marcha, lo más probable es que se prepare un ataque en el momento en que menos lo esperemos», explicó el tripulante, su tono grave. «Debemos estar preparados para defenderlos no solo de un ataque físico, sino también de un ataque psicológico. Necesitamos reforzar nuestras posiciones y trabajar en conjunto para ocultar nuestras vulnerabilidades».
Luna sintió en su mente ya procesando estratégicas y tácticas. No podía permitir que el miedo se apoderaba de ellos, pero tampoco podía ignorar las peligrosas realidades que se enfrentaban. Este juego de guerras, cada jugador estaba determinado a salir victorioso, y ella debía ser más astuta que sus enemigos. Dispérsese y fortalezcan las defensas, ordenó con rotundidad. Quiero que todos estén al tanto de lo que está en juego. No podemos darnos el lujo de ser complacientes. ¿Y qué hay de la niña?, preguntó el joven, su mirada volviendo hacia Luna, que aún observaba atentamente desde un rincón, evidentemente asustada, pero también intrigada. Ella es parte de nuestra tripulación ahora, respondió Luna con firmeza. Su bienestar se ha vuelto una prioridad. Debemos de protegerla, pero también debemos encontrar la manera de que se sienta segura aquí. A medida que la tripulación comenzaba a moverse con mayor determinación, Luna se acercó de nuevo a la niña, quien la miraba con los ojos llenos de preguntas y miedo. Vamos a hacer todo esto lo posible para mantenerte a salvo, pequeña, le prometió Luna con una suave voz. Quiero que sepas que aquí tienes amigos y que siempre estaremos a tu lado. La mirada de la niña se desvió hacia las ruinas de la ciudad, la tristeza inundando sus ojos. En su expresión Luna pudo ver el reflejo de un pasado desgarrado, un hogar que había sido su refugio pero ahora yacía en escombros. La capitana sabía un poco sobre la vida de la niña, las sombras que la perseguían y el dolor que había sufrido, pero decidió no compartir esa información con la tripulación, ni siquiera con la propia niña. Era un peso demasiado grande para llevar en ese momento. Sé que es tu hogar, continuó Luna, intentando ofrecer consuelo, pero el momento no es seguro para nosotros ahora. No sé si tienes algún familiar allá que te espera, pero estarás con nosotros un tiempo, mientras descubrimos qué hacer. Con cada palabra, la capitana intentaba infundir algún atisbo de esperanza en un corazón aún herido. La niña permaneció en silencio, sintiendo ligeramente su mente envuelta en pensamientos oscuros y preguntas sin respuestas. Luna, sintiendo su inquietud, deseó poder ofrecer una salida más concreta de sufrimiento, pero las circunstancias de su viaje eran inciertas. A medida que compartía ese momento de conexión, algunos miembros de la tripulación se acercaron, interrumpiendo sus pensamientos. Arlo, un joven valiente de cabello oscuro y mirada decidida, dio un paso adelante. Capitana, si me permite, creo que no podemos avanzar sin saber quién es esta niña y por qué estaba sola en medio de una ciudad en ruinas, sugirió, su voz llena de preocupación. Luna se giró hacia ellos, reconociendo la inquietud válida de su tripulación. Entiendo su preocupación, Arlo, pero les aseguro que no debemos de ver a esta niña como una amenaza. Ella ha dejado algo atrás mucho más doloroso en las ruinas. Su mirada se encontró con la de la niña y le transmitió confianza mediante un gesto suave. Y debemos hablar con Milo. Él nos ayudará a resolver alguna de estas preguntas. Sin duda tendrá en cuenta a la niña en sus consideraciones. ¿Milo?, preguntó otro miembro de la tripulación intrigado. ¿Es el que estaba con nosotros antes de la confrontación? ¿Crees que él tenga información sobre lo que está sucediendo? Sí, respondió Luna con firmeza. El brillo de la determinación en su mirada. Milo es el guardián de un faro en una pequeña isla cercana de aquí. Tiene impresionantes habilidades para conectarse con las comunidades costeras y poder tener información valiosa sobre los movimientos de la inteligencia artificial. Más importante aún, él comprende el sufrimiento de muchos y enfrenta en esta época sombría. Mientras el barco avanzaba hacia el horizonte, las olas resplandecían como una pieza de arte en movimiento, guiando su camino hacia lo desconocido. La tripulación, bajo las órdenes de Luna, revisó los equipos y preparó las velas, sintiendo la urgencia del momento. Cada uno sabía que el próximo encuentro con Milo podría ser la clave para su supervivencia. A medida que se aproximaba a la isla, la figura del faro se hizo más clara, destacándose en un acantilado como un faro de esperanza en tiempos oscuros. La luz del faro brillaba intensamente, su haz cortando la oscuridad como una espada resoluta. Es el faro de Milo, dijo Luna señalando la estructura como una mezcla de respeto y expectativa. Él es un guía experto y entenderá mejor la amenaza que enfrentamos.
Desde la altura del faro, Milo observaba el horizonte donde el mar se unía con el cielo en un azul profundo, casi infinito. La brisa salina acariciaba su rostro y el sonido del oleaje contra las rocas se mezclaban con sus pensamientos, creando una sinfonía de serenidad en medio de la incertidumbre. Sin embargo, a medida que se acercaba el barco de la capitana, su expresión se tornó grave. El barco que alguna vez había navegado orgullosamente ahora mostraba señales visibles de la batalla reciente, cicatrices que hablaban de un conflicto que había dejado huella en su madera. Milo podía sentir la angustia abstraída de la tripulación incluso desde la distancia. No venían solos. Al lado de Luna había una niña pequeña, una figura frágil que no podía dejar atrás el dolor de su hogar, uno marcado por las ruinas de la ciudad. Mientras observaba, una mezcla de emoción lo invadió. Reconocía a la niña como parte del clan de la madriguera. Había oído historias sobre su valentía y su sufrimiento. Las leyendas que giraban alrededor de su gente relatan a los aliados de las sombras, aquellos que sabían moverse entre las ruinas y encontrarse con dificultades y oportunidades de una manera única, pero también sabían que tan solo era una niña y la crudeza de su realidad era demasiado pesada para alguien tan joven la soportara. Milo sintió una punzada en su corazón al recordar cómo la inteligencia artificial había comenzado a desmantelar la sociedad, cómo sus garras metálicas arrastraban a las generaciones a una lucha constante por la supervivencia. La insidiosa amenaza del Terminator en particular lo inquietaba. Este no era un solo enemigo, era un símbolo de la crueldad con la que la humanidad había sido tratada en su búsqueda de poder. Acercándose al balcón, Milo dejó que la luz del faro guiara a su alrededor, resonando poderosa y clara. Era un acto simbólico, un reconocimiento de que la esperanza siempre resonaría en el caos. Sí que los extrañas mucho, murmuró en voz baja. No por Sebastián, quien había sido su amigo y compañero, sino por el faro mismo, que había sido su refugio a lo largo de los años. Era un guardián de las historias, y lo había extrañado más de lo que podría expresar. Mientras el barco se aproximaba, la luz del faro brilló intensamente, proyectando su haz alrededor como un faro de bienvenida. Milo sabía que estaba en este encuentro sería crucial, no solo por la capitana, sino para todos ellos. Había tanta información que ansias de compartir, tantas verdades ocultas que Luna necesitaba conocer sobre la amenaza que se cernía sobre ellos. A medida que el barco anclaba, la energía en el aire se intensificó. Milo sintió que el momento había llegado y la luz del faro se erguía en su orgullo. Un símbolo de resistencia. Jamás podría olvidar cuánto significaba ser ese faro para aquellos que podían ver la tormenta. Cuando la silueta de Luna comenzó a desembarcar, Milo se preparó. Sabía que en su mirada había preguntas que necesitaba respuestas, un deseo de proteger a su tripulación y a la pequeña que ahora formaba parte de su viaje. Ese era el momento de unir fuerzas y de trazar un plan que les permitiría sobrevivir a la tormenta que se avecinaba y enfrentar juntos la adversidad que se escondía tras las sombras. El sol comenzaba a descender, tiñendo de cielo de un naranja ardiente mientras la niña corría por las calles desoladas de la ciudad. Cada paso resonaba en el suelo empedrado, el eco de su miedo marcaba el ritmo de sus carreras. Las ruinas de edificios antiguos se alzaban como sombras amenazantes a su alrededor, y entre los escombros el aire estaba impregnado de un silencio inquietante que se rompía de vez en cuando por el zumbido metálico de las máquinas de caza. Detrás de ella un grupo de máquinas avanzaban, sus pasos retumbando como tambores de guerra. Eran impotentes como una estructura angular y movimientos precisos, sus ojos rojos brillando con una siniestra luz a medida que escaneaban el área en busca de su objetivo. La niña sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía detenerse, lo hacía por su vida. De repente a su lado, una figura emergió de la penumbra, un grupo de jóvenes vestidos con chaquetas desgastadas y máscaras de conejo que ocultaban sus rostros se desplegaron con agilidad. Estaba claro que eran miembros de un clan que operaban en las sombras, protectores de la ciudad que luchaban contra las máquinas. «Síguenos», gritó uno de ellos, su voz resonando con urgencia. «Te mantendremos a salvo».
Sin dudarlo, la niña se unió a ellos sintiendo una chispa de esperanza. Los jóvenes se movían con una gracia impresionante, cada uno realizando maniobras cuidadosas y estratégicas. Usaban troncos caídos y escombros como obstáculos, saltando y deslizándose por los rincones de la ciudad como si lo conocieran de memoria. Mientras corrían, los rugidos metálicos se intensificaron. Las máquinas estaban en su pista. Un grupo de 3 de ellos comenzaron a ganar terreno. Los jóvenes de la máscara de conejo lanzaron un par de bombas de humo en dirección a los agresores, cubriendo el suelo con una niebla oscura que dificultaba la visión, pero eso sería una absolución temporal. A la derecha, gritó otro joven señalando la calle angosta de que se retorcía como un laberinto. La niña siguió sus instrucciones, el corazón latiendo con fuerza mientras zigzagueaba entre las sombras. Sabía que la clave era mantenerse moviendo, que cualquier error podría ser fatal. Las máquinas no eran lentos, sus motores rugían con ferocidad mientras se movían con precisión. Espiando a través de la niebla, una máquina se detuvo de golpe, sus sensores analizando el área mientras su estructura metálica brillaba amenazadoramente. La niña apretó los dientes, tenía que ser astuta, usar el entorno a su favor. Los jóvenes continuaban improvisando, lanzando objetos para distraer a la máquina. A la izquierda, gritó el líder del grupo. Todos giraron en la dirección indicada, aprovechando un callejón que se abría ante ellos. Sin embargo, una máquina se había adelantado, bloqueando su camino. Dividirse, ordenó el joven de la máscara. Tuve por el tejado y los demás sigan hacia el puente. La niña sintió una oleada de pánico al ver el camino crujir. Aquí todos estaban llenos de peligros. Sin embargo, su instinto de supervivencia prevaleció. Con agilidad se lanzó hacia el edificio que se alzaba a su izquierda, las paredes desgastadas ofreciéndole un apoyo improvisado. Con un impulso de fuerza, escaló rápidamente por las ruinas, casi sintiendo la presión del metal frío de la máquina a sus espaldas. Cuando alcanzó la cima, se detuvo por un instante, sus ojos mirando hacia abajo. Desde un vantage point, la ciudad desmoronada se presentaba ante ella como un rompecabezas caótico. Los jóvenes de la máscara de conejo se movían entre las ruinas, mientras las máquinas parecían desorientados. Una idea atravesó su mente: si podía hacer una distracción desde lo alto, podía darles una ventaja. Rápidamente comenzó a lanzar escombros hacia el suelo, una lluvia de fragmentos que atraía la atención de las máquinas. Uno se volvió hacia el sonido, dirigiéndose al callejón, mientras que los otros seguían persiguiendo a los jóvenes. ¡Vamos!, gritó uno de los chicos. La niña se unió a ellos, moviendo ágilmente de un tejado a otro. En ese instante de acción y adrenalina se sintió viva. Era parte de algo más grande, una lucha por la supervivencia, y el caos halló una chispa de propósito.